Hay momentos en los que el alma se siente cansada. No por falta de amor, ni por falta de fe, sino por el peso invisible de seguir caminando cuando parece que el horizonte no cambia. Tal vez has sentido esa sensación, ese silencio que llega después de muchas oraciones, esa espera que se hace larga, ese ¿por qué todavía no pasa? Pero justo ahí, donde el corazón tiembla y la fuerza parece irse, Dios susurra algo que cambia todo: espera en mí, porque en esa espera te renuevo. El tema de hoy es una verdad eterna que puede transformar la manera en que enfrentas cada día. La esperanza renovada que da Dios para continuar en la fe. No es una esperanza frágil ni momentánea. Es una esperanza que nace del mismo corazón del Padre, una que no se apaga aunque todo parezca oscuro. El pasaje central que guiará este tiempo es Isaías capítulo 40, versículo 31, donde la palabra dice: Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué promesa tan profunda, y qué desafío tan real. Porque esperar no es fácil. Esperar en Dios no es quedarse quieto, es mantenerse creyendo cuando la vista no alcanza, es seguir caminando aunque el camino duela, es descansar sabiendo que Él está obrando incluso cuando no lo vemos. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida necesitas renovar tu esperanza? Tal vez en una promesa que aún no se cumple, en una relación que duele, en un sueño que parece dormido, o en un propósito que se ha nublado por el cansancio. Sea cual sea tu historia, Dios no ha terminado contigo. Y en este devocional, paso a paso, vas a descubrir cómo su Espíritu puede levantar tus alas de nuevo. Porque cuando Dios renueva la esperanza, también renueva el propósito. Cuando Él fortalece el alma, también alinea tu corazón con su voluntad. Y cuando parece que todo se detiene, en realidad, Dios está preparando un nuevo comienzo. Quiero que te quedes hasta el final de este mensaje, porque en la parte final compartiremos un secreto espiritual poderoso que transformará tu manera de esperar. Pero antes, déjame hacerte una pregunta que puede despertar algo en ti. ¿Realmente crees que Dios puede devolverte la fuerza para seguir? Tal vez la vida te ha hecho sentir agotado, traicionado o incluso olvidado. Pero Dios no olvida a quienes confían en Él. Y aunque el tiempo parezca largo, su promesa no se rompe, solo madura. Así como el águila no teme la altura porque sabe quién la sostiene, tú puedes confiar porque no estás solo en el vuelo. Imagina por un momento esas palabras: levantarán alas como las águilas. No dice como los gorriones ni como las palomas. El águila es un símbolo de visión, fortaleza y altura. Cuando las tormentas llegan, ella no huye. Se eleva más alto, usa el viento en contra para ascender. Así es el creyente que confía. Las pruebas no lo hunden, lo empujan más cerca del cielo. Y es ahí donde comienza la verdadera renovación, cuando decides no rendirte. Dios no renueva a quien se rinde, sino a quien permanece. No renueva a quien huye, sino a quien espera. Esperar en Dios es una declaración silenciosa de fe, es decirle al cielo: no entiendo el proceso, pero confío en el resultado que tú estás formando. Quizás hoy llegaste con el alma cansada, con la fe a medias, con la oración entrecortada. Pero este mensaje no llega por casualidad. Dios te trajo hasta aquí para recordarte que tu historia aún tiene capítulos escritos por su mano. Y en esos capítulos hay lágrimas, sí, pero también victorias, hay silencios, sí, pero también respuestas, hay pausas, pero también renacimientos. Por eso quiero que desde ahora escribas en los comentarios: Señor, renueva mi esperanza hoy. Escríbelo como una declaración profética, como un acto de fe, porque cuando escribes, confiesas. Y cuando confiesas, el cielo se mueve. A lo largo de este devocional, descubriremos cómo la esperanza no es una emoción humana, sino una virtud divina. Aprenderemos que la fe no solo se trata de creer cuando todo va bien, sino de seguir creyendo cuando nada parece funcionar. Y sobre todo,
Entenderás que la verdadera renovación no llega cuando todo cambia afuera, sino cuando algo despierta dentro. Recuerda esto, la esperanza que viene de Dios no se agota, se multiplica. Cada vez que te levantas después de caer, cada vez que oras aunque no sientas nada, cada vez que decides amar en medio del dolor, el cielo aplaude. Porque eso es fe viva. Hay algo en tu espíritu que no se ha rendido, y eso es evidencia de que Dios sigue obrando. Así como el sol no necesita que lo mires para seguir brillando, el amor de Dios no necesita tus fuerzas para seguir cuidándote. Él está ahí, en medio de tu espera, preparando alas nuevas para que vueles más alto. Así que no te apresures. No te compares. No te desesperes. Dios trabaja en los silencios, y muchas veces lo hace sin ruido, pero con propósito. Él no improvisa con tu vida, Él perfecciona tu proceso. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el versículo dice tendrán nuevas fuerzas y no simplemente fuerzas? Porque las viejas fuerzas no sirven para una nueva temporada. Lo que funcionó en el pasado no siempre te sostiene en lo que viene. Por eso Dios te renueva, no te devuelve lo mismo, te da algo mejor. Este es el inicio de una transformación interior que no vendrá por motivación humana, sino por intervención divina. A medida que escuches cada parte de este mensaje, el Espíritu Santo empezará a tocar áreas que necesitan descanso, fe, esperanza y propósito. Y aunque no lo veas ahora, todo lo que perdiste, todo lo que lloraste, todo lo que esperaste, será usado por Dios para impulsarte más alto. La tormenta que te cansó será el viento que te eleve. El desierto que te secó será el terreno donde florecerás. La noche que te asustó será el escenario donde amanezca su gloria. Prepárate, porque en los próximos minutos vamos a orar juntos, vamos a declarar vida sobre tu fe, y vas a sentir como tu espíritu comienza a levantarse una vez más. Porque cuando todo parece terminar, Dios apenas está empezando. ¿Estás listo para volar de nuevo? Ahora que has abierto tu corazón, es momento de declarar con poder lo que crees, incluso si todavía no lo ves. Porque las palabras no solo describen lo que sentimos, también crean lo que esperamos. La fe se activa cuando la boca confiesa lo que el alma aún no comprende. Y cuando hablas en el nombre de Dios, lo invisible empieza a tomar forma. Cierra los ojos por un instante. Respira profundo. Deja que el ruido de tu mente se aquiete. Este es un momento entre tú y tu Creador. No hay distracciones, no hay prisa, solo una conversación sincera con aquel que conoce tus pensamientos antes de que los expreses. Di en voz alta, desde lo más profundo de tu ser: Señor, aunque no entienda todo, elijo confiar en ti. Aunque mis fuerzas se agoten, confío en que tú me renuevas. Aunque mis ojos no vean el camino completo, sé que estás obrando en mi favor. Hoy entrego mis cargas, mis miedos y mis dudas a tus manos, y recibo tu esperanza como un río nuevo que limpia mi alma. Cada palabra que pronuncias con fe tiene poder creativo. Cada oración sincera abre una puerta en lo eterno. Cuando oras, no hablas al vacío, hablas a un Dios que escucha, responde y transforma. Dios no se conmueve por las apariencias, sino por la sinceridad. Él no busca discursos largos, sino corazones rendidos. Si tus palabras son pocas pero verdaderas, el cielo se inclina a escucharte. Repite conmigo: Padre, creo en tu promesa. Creo que tus tiempos son perfectos. Creo que tu voluntad es buena. Creo que tus planes superan mis expectativas. Creo que me sostienes incluso cuando no puedo sostenerme. Hoy decido no mirar lo que me falta, sino lo que tú ya has hecho por mí. Estas declaraciones no son frases vacías. Son semillas espirituales que crecerán en el terreno de tu fe. Y así como el agricultor confía en la lluvia sin verla, tú puedes confiar en que Dios hará florecer lo que sembraste con oración. Quizás te has sentido débil, cansado o frustrado. Pero recuerda lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 40, versículo 31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No dice quizás ni tal vez, dice tendrán.
Es una promesa segura, una garantía divina. Ahora ora conmigo desde lo más hondo del corazón. Señor, dame la paz que sobrepasa todo entendimiento. No quiero caminar en mis propias fuerzas, sino en las tuyas. Que cada pensamiento de miedo se transforme en confianza. Que cada herida se convierta en testimonio. Que cada día comience con la certeza de que tú estás conmigo. Siente como tus palabras se elevan como incienso ante el trono de Dios. Él no ignora tu clamor. Él conoce tu historia, tus lágrimas y tus silencios. Y aunque no siempre responde de inmediato, nunca deja de trabajar. A veces el milagro no se ve, pero se siente en la calma del alma. Dios está restaurando en ti lo que creías perdido. Está soplando vida sobre lo que pensabas que ya no tenía sentido. Está devolviéndote la claridad para ver con ojos de fe. Esa voz interior que te dice aún puedes seguir no es casualidad. Es el Espíritu Santo recordándote que hay promesas que todavía te pertenecen. Declara una vez más con convicción: hoy me levanto en el nombre de Jesús. No con miedo, sino con esperanza. No con duda, sino con confianza. No con mis fuerzas, sino con las de aquel que me sostiene. Creo que mi vida está en tus manos, y nada ni nadie podrá apartarme de tu propósito. Cuando confiesas estas verdades, tu espíritu se alinea con la voluntad del cielo. Las circunstancias pueden no cambiar de inmediato, pero algo dentro de ti sí cambia. Y cuando tu interior se fortalece, todo lo demás comienza a ordenarse. Dios no te ha olvidado. Si estás respirando, todavía hay propósito. Si puedes escuchar estas palabras, todavía hay esperanza. Si puedes creer, aunque sea un poco, eso basta para que Él obre. La fe no necesita ser enorme, solo necesita estar viva. Recuerda lo que dijo Jesús en el Evangelio según Mateo capítulo 17, versículo 20. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada te será imposible. Esa semilla pequeña, si se mantiene firme, puede mover montañas. Y hoy, Dios te invita a creer nuevamente. Haz una última declaración, como un acto de entrega y confianza. Señor, renueva en mí la esperanza. Enséñame a esperar sin desesperar. A creer sin ver. A descansar sin miedo. A caminar aunque no entienda. A levantarme cuando caiga. A recordar que cada proceso tiene propósito. Y a mirar cada día con la certeza de que tú estás obrando. Guarda silencio unos segundos. No pienses en lo que falta ni en lo que perdiste. Solo siente la presencia de Dios envolviéndote, llenando los espacios vacíos, reconstruyendo lo que el tiempo desgastó. Lo que hoy estás declarando no es una ilusión, es el inicio de una renovación espiritual. Cada palabra ha sido escuchada, cada pensamiento ha sido tomado en cuenta. Dios no ignora la fe, la recompensa. Y así como el amanecer no puede detenerse una vez que la luz comienza a aparecer, la esperanza tampoco puede ser apagada una vez que Dios la enciende. Prepárate, porque en la siguiente parte entraremos más profundo en el corazón de este mensaje. Hablaremos de cómo buscar verdaderamente el rostro de Dios, no solo con palabras, sino con una vida que lo anhela. La oración que hoy has hecho ha sido la llave. Ahora, la siguiente puerta está por abrirse. ¿Estás listo para conocer la manera en que la esperanza se convierte en encuentro? Buscar el rostro de Dios no es una tarea religiosa, es una respuesta del alma. Es ese momento en que entiendes que nada en este mundo puede llenar lo que solo su presencia puede saciar. Muchos oran esperando respuestas, pero pocos oran buscando al dador antes que el don. Sin embargo, es ahí, en esa búsqueda sincera, donde la esperanza se renueva. A veces pensamos que Dios está lejos porque calla, pero su silencio no es ausencia. Es una invitación a acercarte más, a dejar de pedir lo superficial y empezar a anhelar lo esencial. Buscar su rostro es detenerse a escuchar, es abrir el corazón sin máscaras, es rendir lo que pesa y descansar en su mirada invisible pero real. El rey David lo comprendió profundamente.
En medio de su gloria, sus batallas y sus caídas, escribió en Salmo capítulo 27, versículo 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscar, oh Jehová. David no buscaba solo respuestas, buscaba comunión. Sabía que cuando el alma se encuentra con Dios, todo lo demás encuentra su lugar. Buscar su rostro no siempre se trata de estar de rodillas durante horas. A veces es simplemente detener el ruido de tu mente, apagar las distracciones y decir en silencio, aquí estoy, Señor. No quiero cosas, te quiero a ti. Esa frase sencilla tiene el poder de transformar tu atmósfera espiritual. El rostro de Dios representa su presencia, su carácter, su voluntad. Cuando lo buscas, comienzas a ver el mundo desde su perspectiva. Tus problemas no desaparecen, pero se hacen pequeños frente a su grandeza. Y entonces, la desesperación se convierte en paz, la ansiedad en descanso, la incertidumbre en dirección. Quizás en los últimos meses has buscado soluciones, pero no su presencia. Has pedido puertas abiertas, pero no te has detenido a escuchar su voz. Sin embargo, lo hermoso del amor de Dios es que siempre hay tiempo para volver a empezar. No importa cuánto hayas tardado en volver a mirar hacia el cielo, Él sigue ahí, esperándote con paciencia, porque el amor de Dios no se cansa de esperar. Imagina al Padre mirándote con ternura. No te señala por tus errores, te extiende la mano. No te juzga por tu cansancio, te invita a descansar en Él. Esa es la esencia de la gracia, que incluso cuando te apartas, Él sigue buscándote. En la vida de Moisés hay una lección poderosa sobre esto. La Escritura narra en Éxodo capítulo 33, versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. ¡Qué imagen tan profunda! Moisés no buscaba un Dios lejano, sino un amigo eterno. No se conformaba con conocer sus obras, quería conocer su corazón. ¿Has notado que cuando alguien te mira con amor genuino, todo dentro de ti se calma? Así sucede con Dios. Cuando buscas su rostro, descubres que no necesitas tanto entender el futuro como confiar en quien lo sostiene. Buscar a Dios es aprender a vivir con propósito, no con prisa. Es entender que el tiempo que pasas en su presencia nunca es tiempo perdido, es tiempo invertido en lo eterno. Es ahí donde tu espíritu se fortalece, donde tu mente se aclara, donde tus lágrimas se convierten en fuerza. Dios no busca perfección, busca sinceridad. Puedes acercarte con tus dudas, tus miedos, tus caídas, y Él no te rechaza. Su presencia no es un premio para los que nunca fallan, sino refugio para los que reconocen su necesidad. Jesús lo dijo claramente en el Evangelio según Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No necesitas escenarios ni palabras elegantes. Solo necesitas silencio y sinceridad. Cada momento en que eliges buscarlo, aunque sea unos minutos, algo se enciende en tu interior. Porque donde hay búsqueda genuina, hay encuentro. Y donde hay encuentro, hay transformación. No busques a Dios solo para que cambie tus circunstancias. Búscalo para que cambie tu corazón. Cuando Él ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su orden. Las cosas que antes te abrumaban comienzan a perder fuerza, y las que realmente importan empiezan a brillar. Quizás piensas que no sabes cómo hacerlo, que no tienes las palabras adecuadas o la disciplina suficiente. Pero Dios no espera perfección, espera disposición. Si hoy simplemente dices quiero conocerte más, el cielo ya te está escuchando. Buscar su rostro es también aprender a reconocerlo en lo cotidiano. En el amanecer, en una palabra que te anima, en la calma después del llanto, en esa paz que llega sin razón aparente. Porque Dios no siempre se manifiesta en truenos o milagros visibles. Muchas veces se muestra en lo simple, en lo que parece pequeño, pero sostiene todo. Cada paso que das hacia Él, Él da 10 hacia ti. Esa es la naturaleza del amor divino. Siempre te busca, siempre te atrae,
siempre te espera. Tal vez has sentido que no mereces acercarte porque te alejaste. Pero Dios no te ama menos por tus errores. Te ama lo suficiente para no dejarte igual. Cuando lo buscas, su espíritu empieza a limpiar lo que duele, a ordenar lo que está roto, a sanar lo que estaba escondido. Buscar el rostro de Dios es la mejor forma de recuperar la esperanza. Porque cuando miras su rostro, recuerdas quién eres. Un hijo, una hija, no un accidente, no un fracaso, sino una obra en proceso guiada por manos eternas. En la próxima parte hablaremos de cómo esa búsqueda no solo transforma tu espíritu, sino que también fortalece cada área de tu vida. La física, la emocional, la mental y la espiritual. Porque Dios no solo restaura tu fe, también renueva tu energía, tu visión y tu propósito. Mientras tanto, hazte esta pregunta en silencio. ¿Estoy buscando a Dios por lo que puede darme o por quién es Él? Tu respuesta marcará el rumbo de tu renovación. Cuando la esperanza se renueva, también lo hace la fortaleza. No una fuerza superficial, sino aquella que proviene de Dios y alcanza cada parte del ser. Porque cuando el alma es fortalecida, el cuerpo resiste, la mente se aclara y el espíritu se eleva. La fe no solo transforma la manera en que pensamos, también renueva la energía con la que enfrentamos la vida. Muchos creen que la fortaleza se demuestra en no caer, pero la verdadera fuerza se manifiesta en levantarse después de hacerlo. La vida en Dios no se trata de no tener cansancio, sino de tener una fuente constante para renovarlo. Y esa fuente no se agota, porque proviene del espíritu de aquel que nunca duerme ni descansa. El profeta Isaías lo declaró con poder en Isaías capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Qué hermoso saber que no necesitamos aparentar fortaleza cuando nos sentimos débiles, porque Dios no espera perfección, espera honestidad. Solo quien reconoce su debilidad puede recibir el poder que viene de lo alto. Cuando el cuerpo se debilita, el alma puede fortalecerse. Y cuando el alma se fortalece, el cuerpo se levanta con propósito renovado. La fortaleza de Dios no solo se mide en músculos o resistencia, sino en esa capacidad interior de seguir creyendo cuando todo parece perdido. Hay días en los que el cansancio físico es solo un reflejo de un agotamiento emocional más profundo. La mente saturada, el corazón herido, la rutina pesada, los pensamientos que no se apagan, todo eso drena la energía del alma. Pero cuando permites que Dios entre en ese espacio, Él no solo calma tus pensamientos, sino que reestructura tu interior. En Salmo capítulo 73, versículo 26, el salmista lo expresó con sencillez y poder. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esa es la clave. La verdadera fortaleza no depende de la condición del cuerpo ni del estado emocional. Depende de la presencia del Señor que sostiene desde adentro. Dios no te promete una vida sin luchas, pero sí una vida en la que ninguna lucha podrá destruirte. Él no quita las batallas, te entrena en ellas. Cada dificultad que enfrentas es una oportunidad para fortalecer tus raíces espirituales y depender más de su gracia. ¿Has notado cómo los árboles más fuertes no son los que crecen en terrenos fáciles, sino los que han resistido el viento, la lluvia y la sequía? Así sucede contigo. Tu resistencia no nació en los días buenos, sino en las noches en que oraste sin fuerzas y aún así confiaste. La fortaleza espiritual se alimenta de la relación con Dios. Cada oración sincera es como un impulso de oxígeno que llega al alma. Cada palabra de la Escritura es un alimento que da energía nueva. Y cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, fortalece el carácter que Dios está formando en ti. Pero Dios no solo fortalece el espíritu, también restaura la mente. ¿Cuántas veces los pensamientos negativos se convierten en cadenas invisibles que roban la paz? El enemigo no necesita tocar tu cuerpo si logra ocupar tu mente. Por eso, la palabra de Dios es un escudo que renueva la manera de pensar. El apóstol Pablo lo enseñó en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando tu mente se alinea con la verdad de Dios, los temores pierden poder. La ansiedad se debilita. La confusión se disipa. Lo que antes te paralizaba ya no tiene autoridad sobre ti. Fortalecerte en el Señor también implica cuidar el cuerpo que Él te dio. No es vanidad, es obediencia. Un cuerpo sano facilita una mente clara y un espíritu dispuesto. Dormir, alimentarte bien, moverte, descansar, todo eso también es parte del propósito divino. Dios no quiere verte agotado, sino disponible para servir con energía renovada. Tu cuerpo es templo, no prisión. Cuídalo como un acto de gratitud, no como una carga. Porque la fortaleza física también glorifica a aquel que te sostiene. Y no olvides la dimensión emocional. Dios no ignora tus sentimientos, los comprende. Jesús lloró, se entristeció, se cansó. Él no vino para que escondas tus emociones, sino para sanarlas. Si te duele, dilo. Si estás cansado, ora. Si sientes miedo, háblalo con Él. No hay nada más sanador que expresar lo que pesa en la presencia de quien todo lo entiende. La fortaleza no consiste en aparentar alegría, sino en tener la certeza de que incluso en el dolor, Dios sigue siendo fiel. Esa convicción interna es la que permite seguir caminando cuando la emoción desaparece. Cada lágrima tiene valor. Cada noche difícil deja una lección. Cada silencio de Dios encierra una respuesta futura. Nada se pierde cuando tu confianza está puesta en Él. Dios también fortalece tus relaciones, tu capacidad de amar, de perdonar y de seguir construyendo incluso cuando has sido herido. Porque la esperanza no solo restaura lo interior, también sana lo que está a tu alrededor. Quizás sientas que tu fortaleza se ha agotado, que no puedes más. Pero justo ahí, en ese límite, comienza la intervención divina. Cuando llegas al final de tus recursos, te encuentras con los recursos de Dios, que son infinitos. Por eso hoy puedes decir con seguridad, como el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa no es una frase motivacional, es una declaración espiritual de independencia del miedo y dependencia de la gracia. La fortaleza en Dios no te hace inmune al cansancio, pero sí te protege del colapso. Te da equilibrio en medio del caos, paz en medio del ruido, esperanza en medio de la espera. Y cuando aprendes a depender de esa fuerza celestial, todo cambia. Porque ya no vives de tus emociones, sino de su fidelidad. No caminas por lo que ves, sino por lo que crees. Y cada día te conviertes en testimonio vivo de que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Prepárate, porque en la próxima parte descubriremos cómo ese poder que te fortalece también se convierte en tu refugio. Un refugio que no se derrumba con las tormentas, sino que te protege y te afirma en medio de ellas. La fortaleza que hoy Dios te entrega no es para resistir solamente, es para avanzar. No es para sobrevivir, es para florecer. ¿Estás listo para descubrir el refugio que te espera en su presencia? Hay días en los que la vida se siente como una tormenta interminable. El viento golpea fuerte, las olas parecen más altas que nunca, y el alma busca un lugar donde descansar. En esos momentos, cuando el miedo amenaza con tomar el control, Dios extiende su mano y dice, aquí estoy. Este es tu refugio. Buscar refugio en Dios no es huir del mundo, es encontrar descanso en medio de él. Es saber que, aunque todo a tu alrededor se mueva, hay una roca que no cambia, un lugar invisible pero seguro donde tu corazón puede quedarse quieto. El salmista lo describió con belleza en Salmo capítulo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Qué imagen tan poderosa! Habitar al abrigo de Dios no es una visita ocasional, es una permanencia constante. Es vivir bajo su sombra, donde el calor del miedo no puede consumirte. Dios no solo ofrece protección física, sino también emocional y espiritual. Él cubre tus pensamientos,
Rodea tus pasos y guarda tu corazón de todo aquello que quiere robarte la paz. Cuando decides refugiarte en Él, ninguna amenaza tiene el mismo peso, porque aprendes a mirar las circunstancias desde la seguridad de su presencia. Hay momentos en los que lo único que necesitas no es una respuesta, sino sentirte seguro. Y ese tipo de seguridad no lo da el mundo, solo la da la voz de Dios que dice en medio de la tormenta: no temas, porque yo estoy contigo. El profeta Isaías registró esas mismas palabras en Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la promesa que sostiene a los que confían. El refugio de Dios no es un lugar físico, es una realidad espiritual. Es su presencia envolviéndote cuando oras, es su paz calmando tus pensamientos cuando el miedo te ataca, es su palabra recordándote que nada escapa de su control. Y cuando aprendes a habitar ahí, descubres que no hay noche tan oscura ni valle tan profundo que pueda separarte de su amor. Porque su protección no depende de tu entorno, sino de su pacto eterno contigo. A veces, el refugio de Dios se manifiesta en cosas pequeñas. En una canción que llega justo a tiempo, en un versículo que parece escrito para ti, en una palabra que toca lo más profundo del alma. Esas son señales de su cobertura, recordatorios de que sigues bajo su sombra. Pero hay algo que debemos comprender. Para experimentar su protección, primero debemos aprender a habitar. No se trata de correr a Dios solo cuando hay peligro, sino de vivir bajo su cuidado constante. Habitar implica confianza, implica comunión, implica descanso en su voluntad. El problema es que muchos buscan protección sin relación, cobertura sin cercanía. Pero el verdadero refugio solo se encuentra cuando hay intimidad con quien lo ofrece. Cuando tu corazón se conecta con Dios, no necesitas ver los resultados para sentirte seguro, porque sabes quién está contigo. Jesús lo enseñó a sus discípulos de una manera sencilla, pero poderosa. En el Evangelio según Juan capítulo 15, versículo 5, dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Permanecer en él es el secreto. Permanecer en su amor, en su palabra, en su verdad. Cuando permaneces, el miedo pierde autoridad. Las amenazas externas dejan de dominar tu mente, porque tu confianza ya no está en lo visible, sino en el Dios invisible que gobierna sobre todo. Quizás en este momento enfrentas una situación incierta, una enfermedad, una pérdida, una espera prolongada. Pero recuerda esto: si estás bajo su sombra, estás seguro. Aunque el peligro te rodee, el mal no puede tocar tu alma. El enemigo puede intentar inquietarte, pero no puede destruirte. Puede susurrar miedo, pero no puede apagar la voz de Dios en tu interior. Porque dentro de ti habita el Espíritu que venció al mundo. El refugio de Dios no elimina la tormenta, pero te enseña a atravesarla con calma. No promete ausencia de problemas, sino presencia en medio de ellos. No evita la batalla, pero te da la armadura para resistirla. Y cuando entiendes eso, el miedo deja de gobernar. Ya no buscas controlar todo, porque sabes que el control está en las manos correctas. Descansas, no porque todo esté bien, sino porque confías en aquel que hace que todo obre para bien. Cada día que eliges refugiarte en Dios, tu fe se fortalece. Cada noche que confías en su protección, tu alma se estabiliza. Y cada mañana que despiertas sabiendo que sigues bajo su sombra, renace tu esperanza. El salmista lo expresó con certeza en Salmo capítulo 3, versículo 5: Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Dormir en paz es un acto de fe, una manera de decir: Señor, mientras yo descanso, tú vigilas. Dios no solo te protege de lo que ves, también de lo que no ves. Hay batallas espirituales que nunca conociste, decisiones que no tomaste porque su espíritu te guió, peligros que no enfrentaste porque su mano te desvió. Su protección va más allá de lo que puedes imaginar.
Cuando aprendes a confiar en eso, la ansiedad se apaga. Porque sabes que nada puede pasar sin su permiso, y todo lo que Él permite tiene un propósito. Por eso, habitar bajo su protección no es una posición de miedo, sino de descanso. No es esconderse, es confiar. No es resignación, es entrega. Si hoy te sientes vulnerable, recuerda que la fortaleza y la protección de Dios caminan juntas. Él no solo te da alas para volar, también te ofrece sombra para descansar. En la siguiente parte conocerás ejemplos vivos de cómo hombres y mujeres de la Biblia encontraron refugio en Dios en sus momentos más oscuros, y cómo su fidelidad los levantó. Porque la protección divina no es teoría, es testimonio. La pregunta es, ¿te atreves a confiar tanto como ellos? A lo largo de la historia bíblica, Dios se ha revelado como un restaurador constante de la esperanza. Ningún momento de oscuridad fue demasiado profundo para su luz, y ningún corazón quebrantado estuvo fuera del alcance de su mano. Desde los grandes patriarcas hasta los más humildes siervos, todos compartieron un mismo hilo invisible, la esperanza que viene de confiar en Él cuando todo parece perdido. Pensemos en Abraham, un hombre llamado a creer en lo imposible. Dios le prometió descendencia cuando su cuerpo ya no tenía fuerza y el vientre de su esposa estaba marcado por los años. En Génesis capítulo 15, versículo 5, Dios lo llevó fuera y le dijo: «Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia». Abraham creyó, y aunque la promesa tardó, nunca dejó de esperar. Su historia nos enseña que la esperanza no se mide por el tiempo, sino por la fe que se mantiene viva en medio del silencio. Luego está José, el soñador. Su vida parecía un contraste de injusticias: traición, esclavitud, prisión. Todo lo que Dios le mostró en sueños parecía imposible. Pero en cada etapa, el Señor estaba formando carácter, no solo cumpliendo un destino. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José declara a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». José no perdió la esperanza porque entendió que incluso el dolor tenía propósito. Elías, el profeta de fuego, también conoció el cansancio. Después de ver la gloria de Dios descender del cielo, huyó al desierto, agotado y deprimido. Quiso morir, creyendo que su misión había terminado. Pero en un Reyes capítulo 19, versículo 12, Dios no se le apareció en el viento ni en el terremoto, sino en un silbo apacible. Esa voz suave lo levantó. A veces, Dios no renueva la esperanza con poder visible, sino con un susurro que llega justo al alma. Ana, una mujer poco mencionada pero llena de fe, lloró durante años por un hijo que no llegaba. La humillación la acompañaba, el silencio la pesaba, pero en el templo, en medio de sus lágrimas, abrió su corazón y prometió dedicar su hijo a Dios. En 1 Samuel capítulo 1, versículo 20, se cumple la promesa, y aconteció que al cumplirse el tiempo, Ana concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel. Ana entendió que la esperanza se fortalece cuando se entrega el deseo más profundo al Señor. También recordamos a Ruth, la extranjera, viuda y sin futuro aparente. Todo parecía perdido, pero decidió decirle a Noemí: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Esa decisión, nacida de fidelidad y fe, cambió su destino. Ruth pasó de recoger espigas en un campo ajeno a convertirse en parte de la genealogía del Salvador. Dios no solo restauró su esperanza, sino su legado. ¿Y qué decir de David? Perseguido, traicionado, quebrantado por sus errores, pero siempre con el corazón vuelto hacia Dios. En sus momentos más oscuros escribió en Salmo capítulo 34, versículo 18: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». David sabía que la esperanza no se pierde mientras el corazón siga rendido ante el Creador. Pero hay testimonios menos conocidos que también revelan la fidelidad divina. Uno de ellos es el de Agar, la sierva egipcia. Desesperada en el desierto,
sin agua y con su hijo al borde de morir, pensó que todo había terminado. Sin embargo, en Génesis capítulo 21, versículo 19, dice: entonces abrió Dios sus ojos, y vio una fuente de agua. No fue que Dios creó una fuente. La fuente ya estaba allí, pero ella no podía verla hasta que Dios le devolvió la visión. Así también actúa Él contigo. No siempre crea algo nuevo, a veces abre tus ojos para mostrarte que la provisión ya estaba esperándote. Otro ejemplo es el de Jonás, un hombre que huyó del llamado de Dios, creyendo que podía escapar de su plan. En el vientre del pez, en lo más profundo del mar, oró diciendo en Jonás capítulo 2, versículo 2: desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Dios escuchó su clamor y le dio una segunda oportunidad. Porque la esperanza de Dios no se agota ni siquiera cuando fallamos. Y está también la historia de la viuda de Sarepta, quien en plena escasez tenía solo un poco de harina y aceite. Cuando el profeta Elías le pidió compartirlo, parecía un acto imposible. Pero su obediencia abrió las puertas del milagro. En 1 Reyes capítulo 17, versículo 16 se dice: la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Esa historia nos recuerda que cuando compartes lo poco que tienes con fe, Dios multiplica lo que creías insuficiente. Cada uno de estos testimonios tiene un hilo común. Dios no llega antes ni después, llega a tiempo. Y cuando llega, no solo cambia la situación, cambia el corazón. Jesús mismo fue y sigue siendo el testimonio supremo de esperanza. Cuando todo parecía perdido en la cruz, cuando el mundo creyó que el amor había sido derrotado, el tercer día demostró que la esperanza nunca muere. Su resurrección no fue solo un milagro, fue un mensaje eterno. Lo que parece terminado, puede comenzar de nuevo. En la historia de María Magdalena también hay una lección. Una mujer marcada por su pasado, señalada por la sociedad, pero transformada por la mirada de Cristo. Cuando todos la juzgaban, Jesús le dio dignidad. Cuando todos la olvidaron, Él la llamó por su nombre. En Juan capítulo 20, versículo 16, ella escucha esa voz decir: María. Y ese instante bastó para cambiar su tristeza en gozo. Así actúa Dios. Con una sola palabra puede resucitar la esperanza dormida. También recordemos a Pedro, el discípulo impulsivo. Prometió fidelidad y terminó negando al Maestro. Pero cuando Jesús resucitó, no lo buscó para reprocharle, sino para restaurarlo. En Juan capítulo 21, versículo 17, le pregunta 3 veces: ¿me amas? Y después le confía su misión: apacienta mis ovejas. Pedro falló, pero Dios le dio una nueva oportunidad. Esa es la esperanza más pura. La de saber que los errores no definen el final cuando Dios escribe la historia. Quizás te identifiques con alguno de ellos. Con la espera de Abraham, la herida de Ana, la lucha de David, el cansancio de Elías o el arrepentimiento de Pedro. Sea cual sea tu historia, hay un punto en común. Todos fueron levantados por la misma mano, la mano del Dios que nunca deja de renovar. Cada historia bíblica es una carta viva del cielo para recordarte que no hay fracaso demasiado grande, ni espera demasiado larga, ni oscuridad demasiado densa que pueda detener el poder restaurador de Dios. Y si Él lo hizo con ellos, ¿por qué no habría de hacerlo contigo? En la siguiente parte hablaremos de cómo esa esperanza que renueva y protege también libera. Porque la verdadera fortaleza en Dios no solo sostiene, sino que rompe las cadenas del temor. Prepárate, porque lo que sigue es libertad para tu alma. El temor es una de las armas más antiguas que el enemigo ha usado para apagar la fe. No necesita destruirte, solo necesita hacerte dudar. Porque donde hay duda, la esperanza se debilita, y donde la esperanza se apaga, la fe pierde fuerza. Pero Dios no te llamó a vivir en miedo, te llamó a vivir en libertad. El apóstol Pablo escribió en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa declaración es una verdad que libera. Dios no puso miedo en ti, puso poder.
No puso incertidumbre, puso amor. No puso ansiedad, puso dominio propio. El temor no siempre grita. A veces susurra en los pensamientos: no puedes, no lo lograrás, vas a fallar otra vez. Y sin darte cuenta, comienzas a creer esas voces. Pero la voz de Dios es distinta. Cuando Él habla, trae paz. Cuando Él ordena, fortalece. Cuando Él recuerda quién eres, todo miedo se disuelve. El miedo es una cárcel invisible. Te hace dudar del futuro, te encierra en el pasado y te roba la paz del presente. Pero la fe es la llave que abre esa puerta. Porque cuando crees en Dios, no necesitas ver el resultado para avanzar. Sabes que el mismo que comenzó la obra la terminará a su tiempo. Jesús lo repitió una y otra vez a sus discípulos: no temáis. Lo dijo en medio de la tormenta, cuando el mar se agitaba y las olas golpeaban la barca. En Mateo capítulo 8, versículo 26, les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y al instante, el viento y el mar obedecieron su voz. Esa escena no fue solo un milagro físico, fue una lección espiritual. Cuando Cristo está en tu barca, ninguna tormenta puede hundirte. El temor tiene la capacidad de distorsionar la realidad. Hace que los gigantes parezcan más grandes, los desiertos más largos y las promesas más lejanas. Pero la fe tiene el poder de ver más allá de la apariencia, de recordar que no caminas solo, que el Dios que te llamó es el mismo que te respalda. Recuerda a Josué. Cuando asumió el liderazgo después de Moisés, enfrentó la incertidumbre y el peso de una responsabilidad enorme. Pero Dios le habló con firmeza en Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa promesa no era solo para Josué, es para todo aquel que decide creer. El temor no desaparece porque lo ignores. Desaparece cuando lo enfrentas con la verdad de Dios. La verdad es más fuerte que la emoción. El miedo puede tocar tus pensamientos, pero no puede tocar la presencia del Espíritu que habita en ti. Hay temores visibles, como el miedo a perder, a fracasar, a no ser suficiente. Pero también hay temores ocultos. Miedo al rechazo, a la soledad, al futuro, a no merecer. Dios conoce cada uno de ellos, y su amor es más grande que todos. El apóstol Juan escribió en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no te castiga por fallar, te levanta para seguir. Cuando entiendes cuánto te ama Dios, el miedo pierde su poder, porque ya no dependes de tus méritos, sino de su gracia. El temor siempre intenta aislarte. Quiere hacerte creer que nadie entiende tu lucha, que tu historia es demasiado rota para ser restaurada. Pero Jesús rompe esa mentira recordándote que eres su hijo, que te conoce por nombre y que nada puede separarte de su amor. En los Evangelios, hay una historia que revela esa verdad. Una mujer enferma durante 12 años, agotada, sin esperanza, se acercó a Jesús entre la multitud. Tocó su manto creyendo que bastaría un solo contacto para ser sanada. Jesús se detuvo, la miró y dijo en Marcos capítulo 5, versículo 34, «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». Ella venció el temor con fe. No esperó el permiso de nadie. Solo se atrevió a creer. Esa misma fe está disponible para ti. La fe que transforma miedo en valentía, duda en decisión, debilidad en fuerza. Cuando confías en Dios, tu espíritu se endereza, tu mirada se levanta y tu alma recuerda quién te sostiene. A veces el miedo viene disfrazado de prudencia, pero en realidad es desconfianza. Otras veces se esconde detrás de la rutina, y sin darte cuenta, te acostumbras a no soñar, a no intentar, a no avanzar. Pero Dios no te creó para vivir limitado por el temor, sino para caminar con libertad bajo su propósito. En Salmo capítulo 56, versículo 3, el salmista escribió una oración sencilla, pero poderosa: «En el día que temo, yo en ti confío».
No dijo que nunca temería. Dijo que cuando temiera, confiaría. Esa es la diferencia. La fe no elimina el miedo, lo somete. No lo ignora, lo vence. Cada vez que eliges confiar en medio de la incertidumbre, el temor pierde fuerza. Cada vez que oras en lugar de preocuparte, el cielo se mueve a tu favor. Cada vez que declaras la palabra de Dios sobre tus pensamientos, el enemigo retrocede. Dios no te pide que seas valiente por naturaleza, sino por confianza. La valentía espiritual no es ausencia de miedo, es obediencia a pesar de él. Es mirar hacia adelante cuando tus emociones te dicen que retrocedas. Quizás te encuentras en una etapa donde el miedo ha paralizado tus decisiones. Has sentido que si avanzas podrías fallar, o que si crees podrías decepcionarte. Pero el Espíritu de Dios te dice hoy: avanza, porque yo voy contigo. No dejes que el miedo te robe la bendición de ver lo que Dios puede hacer. El temor construye paredes, pero la fe abre caminos. Y si algo aprendemos de la historia bíblica, es que Dios siempre se manifiesta cuando alguien se atreve a dar un paso en fe. El pueblo de Israel vio el mar abrirse solo cuando caminó hacia él. Pedro caminó sobre el agua solo cuando se atrevió a salir de la barca. David venció a Goliat solo cuando corrió hacia él con una piedra y una promesa. El milagro no está en la comodidad, está en el paso de fe. Por eso, hoy puedes decidir no vivir más prisionero del miedo. Puedes decir: Señor, no quiero seguir huyendo. Quiero confiar, quiero avanzar, quiero ver tu gloria en medio de mi temor. Y Él responderá con su poder, porque todo corazón dispuesto recibe libertad. La esperanza que viene de Dios no solo renueva tu ánimo, también rompe tus cadenas. Lo que te asustaba ayer, mañana será tu testimonio. Lo que te detenía, será tu impulso. En la próxima parte hablaremos de cómo esa libertad del temor se mantiene viva cada día a través de hábitos espirituales. Porque la esperanza no solo se siente, se cultiva. ¿Estás listo para aprender cómo mantener encendida la llama de su presencia en tu vida diaria? La presencia de Dios no se experimenta solo en los grandes momentos de adoración o en los días de milagros visibles. Se descubre en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo silencioso. La verdadera fe no se mide por lo que haces de vez en cuando, sino por lo que practicas cada día. Y es ahí donde la esperanza se mantiene viva, en los hábitos que te conectan constantemente con tu Creador. No necesitas grandes rituales para encontrarte con Dios, necesitas constancia. Porque su presencia no se busca desde la emoción, sino desde la decisión. La fe se fortalece cuando eliges cada día abrir tu corazón, incluso cuando no sientes nada. Uno de los hábitos más poderosos es la oración. No la oración repetitiva o apresurada, sino esa conversación sincera que abre el alma. Jesús mismo se apartaba para orar, no porque necesitara fuerza humana, sino para mostrarnos el camino de comunión. En Marcos capítulo 1, versículo 35, se dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Esa práctica constante era el secreto de su paz y su dirección. La oración no cambia a Dios, te cambia a ti. Te recuerda quién tiene el control y coloca tu mente en orden. A través de ella, lo imposible se vuelve soportable, y lo confuso se vuelve claro. La oración no siempre quita los problemas, pero siempre trae la perspectiva correcta para enfrentarlos. Otro hábito vital es la meditación en la palabra. No basta con leer, hay que dejar que la palabra te lea a ti. Hay versículos que no solo informan, sino que transforman. En Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3, está escrito: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. La constancia en la palabra te mantiene firme cuando todo lo demás cambia. Meditar en la palabra no significa memorizar por obligación, sino permitir que un solo versículo te acompañe durante el día. Que una verdad divina se convierta en tu pensamiento dominante.
Es en esos instantes donde la voz de Dios deja de ser un eco distante y se vuelve guía real. También hay poder en la gratitud diaria. Ser agradecido no es negar las dificultades, es reconocer la fidelidad de Dios en medio de ellas. Cada mañana puedes decidir ver lo que falta o agradecer lo que permanece. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, se nos instruye: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud convierte cualquier día ordinario en un altar. Cuando agradeces, tu espíritu se alinea con el cielo. Dejas de enfocarte en lo que no puedes controlar y comienzas a ver las bendiciones que te rodean. La gratitud no solo abre puertas, también sana la mente. Quien agradece, nunca pierde la esperanza. Otro hábito esencial es el silencio espiritual. Vivimos rodeados de ruido, pero la voz de Dios suele hablar en el silencio. En Salmo capítulo 46, versículo 10, Él dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces no puedes escuchar lo que Dios te dice porque hay demasiado ruido alrededor. Desconectarte del mundo unos minutos al día para escuchar su voz puede ser la diferencia entre ansiedad y paz. El silencio no es vacío, es espacio sagrado. Es el momento en que el alma respira y el corazón se calma. En el silencio, Dios corrige tus pensamientos y siembra visión en tu espíritu. También es importante cultivar el hábito de la comunidad. Aunque la fe es personal, nunca fue diseñada para vivirse en soledad. La esperanza crece cuando se comparte. En Hebreos capítulo 10, versículo 24, se nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Caminar con otros creyentes no solo te fortalece, también te recuerda que no estás solo en tu lucha. Hay días en los que la fe de otros será el impulso que necesitas, y otros en los que tu testimonio sostendrá a alguien más. La presencia de Dios también se manifiesta a través de las personas que Él pone a tu lado. La adoración es otro hábito que mantiene viva la esperanza. No se trata solo de cantar, sino de reconocer la grandeza de Dios incluso en el dolor. La adoración no depende del ánimo, depende de la decisión de honrar a aquel que sigue siendo digno, aunque nada parezca tener sentido. David lo expresó en Salmo capítulo 34, versículo 1, Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Esa frase no fue escrita en un palacio, sino en un momento de persecución. La adoración constante mantiene el corazón en perspectiva, recordando que Dios no cambia, aunque cambien las circunstancias. Y finalmente, un hábito esencial para mantener viva la presencia de Dios es la obediencia. No hay comunión real sin obediencia. Cada vez que eliges hacer lo correcto, aunque nadie te vea, estás fortaleciendo tu relación con Él. La obediencia no es una carga, es una expresión de amor. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 23, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Esa es la promesa más hermosa, que Dios habita en quienes deciden obedecerle. Los hábitos espirituales no son una lista de tareas, son un estilo de vida. Son la forma práctica de mantener encendido el fuego de la fe. Y aunque al principio parezcan pequeños, con el tiempo se convierten en pilares que sostienen todo tu caminar. Nadie llega a tener una fe firme por accidente. La firmeza se construye en lo secreto, en la repetición diaria de lo sagrado, en los minutos que le entregas a Dios cuando nadie más lo hace. Quizás sientes que no tienes tiempo, pero lo cierto es que el alma sin presencia se vacía. No hay productividad que sustituya la paz. No hay éxito que valga si pierdes el contacto con quien te da propósito. Así que haz espacio para Dios cada día. Aunque sean 5 minutos de silencio, una breve oración, un versículo repetido con fe, o una palabra de agradecimiento al despertar. En esos pequeños actos se esconde la grandeza de una vida fortalecida en Él. En la siguiente parte, llegaremos al cierre de este mensaje. Será un regreso al principio, a la promesa que nos acompañó desde el inicio.
Isaías capítulo 40, versículo 31. Descubriremos cómo esa esperanza renovada no solo sostiene, sino que transforma cada parte de tu vida. ¿Estás listo para cerrar este recorrido espiritual recordando la promesa que te levantará una vez más? Y llegamos al final de este recorrido. Han pasado palabras, promesas, silencios, oraciones y verdades que quizá tu alma necesitaba volver a escuchar. Pero todo lo que hemos hablado, todo lo que has sentido, se resume en una sola frase que sigue latiendo con poder eterno. Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa no es solo una frase bíblica, es una revelación. Es el recordatorio de que la vida con Dios no se trata de no caer, sino de levantarse cada vez con un propósito mayor. La esperanza en el no es una ilusión que calma por un momento. Es una fuerza viva que transforma cada día. Esperar en Dios no es pasividad, es fe activa. Es elegir confiar cuando el corazón tiembla, es seguir caminando cuando el terreno parece incierto, es levantar los ojos cuando el alma se siente pesada. Y cada vez que eliges esperar, estás permitiendo que Dios te renueve por dentro. La imagen del águila no es casual. Este animal majestuoso no huye de la tormenta, la atraviesa. Cuando las nubes se oscurecen, el águila se eleva hasta encontrar la calma sobre ellas. Así también Dios te enseña a volar más alto que tus problemas, más alto que tus temores, más alto que tus heridas. El vuelo del águila no es una huida, es un acto de fe. No pelea contra el viento, lo usa para elevarse. Lo que para otros es un obstáculo, para ella es impulso. Así actúa la gracia en tu vida. Convierte el dolor en crecimiento, la pérdida en lección, la espera en fortaleza. Quizás en este momento no ves alas, solo cansancio. Pero en ese mismo cansancio está el terreno donde Dios siembra su renovación. Las fuerzas humanas se agotan, pero las divinas se multiplican. Y cuando el Espíritu te renueva, no vuelves al punto de partida, avanzas hacia un nivel más alto de fe. Recuerda cuántas veces pensaste que no podrías continuar y, sin embargo, estás aquí. Eso no fue casualidad. Fue la fidelidad de Dios sosteniéndote, incluso cuando tú mismo pensabas rendirte. Cada lágrima, cada oración, cada silencio fue escuchado. Nada se perdió. Dios no ignora el esfuerzo de quien sigue creyendo. No olvida a los que esperan, ni abandona a los que confían. Si estás atravesando una etapa de agotamiento o incertidumbre, recuerda esto, la promesa sigue vigente. No hay temporada que pueda anular la palabra de Dios. El mundo dice que quien se detiene pierde. Dios dice que quien espera, gana. Porque en la espera madura la fe, se purifica la intención y se fortalece el carácter. Esperar en Dios es como sembrar en tierra firme. Puede tardar, pero nunca será en vano. Piensa en cuántas veces la historia bíblica mostró el mismo patrón. Una promesa, una espera y una renovación. Abraham esperó, José esperó, Ana esperó, David esperó. Ninguno fue defraudado. Y tú tampoco lo serás. Dios nunca llega tarde, llega completo. No entrega promesas a medias, entrega propósitos perfectos. Su tiempo no es el tuyo, pero siempre es el correcto. Cuando parece que todo se detiene, Él está preparando lo que viene. Esa es la revelación final. La esperanza no es simplemente creer que algo bueno pasará, sino saber con certeza que Dios ya está obrando aunque aún no lo veas. Y cuando entiendes eso, la paz vuelve a ti. Ya no vives corriendo detrás de respuestas, caminas confiando en el proceso. Correrán y no se cansarán. Esa parte del versículo no promete una vida sin obstáculos, sino una vida donde la fuerza divina supera los límites humanos. Cuando esperas en Dios, tu energía no depende de tus circunstancias, sino de su espíritu que habita en ti. Caminarán y no se fatigarán. Caminar implica perseverancia. Hay temporadas donde no puedes correr, pero aún así avanzas.
A veces la victoria no está en la velocidad, sino en la constancia. Y Dios promete que, aunque tus pasos sean lentos, no te cansarás, porque Él mismo caminará contigo. Si sientes que tu fe se ha debilitado, que tus sueños se han apagado o que tu propósito se ha nublado, este es el momento de levantar nuevamente tus alas. No con tus fuerzas, sino con la del Dios que todo lo renueva. Hoy, el Espíritu Santo te recuerda, no es el final, es una pausa para fortalecerte. No es un retroceso, es preparación para el vuelo. No estás estancado, estás siendo formado. La esperanza no es ingenuidad, es resistencia. No es cerrar los ojos al dolor, es abrirlos a la promesa. No es negar la realidad, es creer que Dios tiene la última palabra. Cuando te sientas débil, recuerda esta verdad. La debilidad no es una señal de derrota, sino una oportunidad para que el poder de Dios se perfeccione en ti. El apóstol Pablo lo escribió con sabiduría en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Cada vez que caes y te levantas, estás testificando sin palabras que la esperanza de Dios sigue viva. Cada día que eliges creer a pesar del cansancio, estás volando más alto de lo que imaginas. Tu proceso tiene propósito. Tu espera tiene valor. Tu fe tiene destino. Y aunque no lo veas hoy, la promesa está avanzando en silencio. Dios no olvidó tu nombre, ni tus oraciones, ni tus lágrimas. Está escribiendo algo mayor de lo que esperabas. Y cuando lo revele, entenderás por qué tuvo que ser así, por qué ese tiempo, por qué ese camino, por qué esa pausa. Así que hoy, con calma y convicción, declara desde lo más profundo: Señor, elijo esperar en ti. Renueva mis fuerzas. Dame alas como las águilas. Enséñame a correr sin cansarme y a caminar sin fatigarme. Que mi vida sea testimonio de tu fidelidad. Este es el cierre, pero no el final. Porque la verdadera esperanza no termina con un amén. Continúa en cada decisión, en cada día, en cada respiración que sigue diciendo, sigo creyendo. Y cuando vuelvas a escuchar el eco de la duda o el peso del cansancio, recuerda el versículo que sostiene todo este mensaje. Isaías capítulo 40, versículo 31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. Los que esperan en Jehová correrán y no se cansarán. Los que esperan en Jehová caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa. Esa es la revelación. Y esa es la esperanza que te sostiene hasta el final.